Una mujer joven está sentada en una cama de hospital. En sus brazos sostiene a dos bebés recién nacidos. Es diciembre, hace frío en Veracruz, y 3 días antes ella misma enterró a su madre. No lo sabe todavía, pero en muy poco tiempo esos dos pequeños van a desaparecer de sus brazos para siempre. Uno de ellos nació muy amarillito. Las manos de ella lo acarician con un cuidado tembloroso, casi sin atreverse a respirar fuerte. En la habitación solo se escucha el zumbido de las luces y el llanto débil de las criaturas. Nadie pudo explicarle por qué pasó lo que pasó después, ni los médicos. Lo único que ella alcanzó a decir fueron 4 palabras que repetiría el resto de su vida. Pero esta no es la historia que tú conoces, porque esa misma mujer rota, derrumbada sobre una cama de hospital, se iba a convertir en la voz más temida de todo México. La mujer que millones aprendieron a gritar con rabia y con risa. Hay 3 cosas que vas a ver una y otra vez en esta historia. 2 cunas vacías, una vieja casa en el centro de la Ciudad de México, y una frase, una sola frase que un país entero repitió sin saber de dónde venía. Cada una guarda un secreto. Hoy te voy a contar 3 cosas. La primera, de dónde salió, de verdad, esa niña que vendía pan descalza en un pueblo polvoriento. La segunda, la verdad detrás de la frase que hizo reír a todo México, y que en realidad nació de la peor traición de su vida. Y la tercera, la más dolorosa de todas, el diciembre en que esta mujer lo perdió casi todo. Y lo único que pudo decir mirando al cielo fue, Dios me los quitó. Si te vas antes del final, no vas a entender por qué millones de mujeres la sintieron como suya. Por qué su dolor terminó siendo el dolor de todas. Pero para entender a la reina del despecho, hay que volver a un pueblo pobre de Veracruz, muchos años antes de la fama. Alto Lucero, Veracruz, 2 de abril de 1947. Aquí empieza todo. En ese pueblo nació una niña a la que pusieron Francisca Viveros Barradas. Pero en su casa no había tiempo para nombres bonitos ni para infancias tranquilas. Había que trabajar, y se trabajaba desde que el cuerpo aguantara una canasta o un machete. Tú sabes lo que es crecer sin nada. Lo sabes si alguna vez viste a tu madre estirar una olla de frijoles para que alcanzara para todos. Así creció ella. Vendía pan por las calles de tierra. Cortaba mango bajo un sol que quemaba la nuca. Cosechaba café con las manos pequeñas ya endurecidas, los dedos manchados, la espalda doblada antes de tiempo. La escuela fue un lujo que llegó tarde y a medias. Apenas pudo terminar la primaria y la terminó hasta los 16 años, cuando otras niñas de su edad ya soñaban con otra cosa. A esa misma edad consiguió un trabajo en el registro civil del pueblo, en las oficinas del gobierno municipal. Para una muchacha humilde de Alto Lucero, aquello era casi un milagro, y fue ahí, entre papeles y sellos, donde lo conoció a él. Miguel Gerardo Martínez, un hombre de cierto peso en el pueblo, tesorero de la presidencia municipal. Se dice que le llevaba unos 18 años, aunque las versiones sobre su edad cambian según quien lo cuente. Imagínate la escena. Una niña pobre, que hasta hace nada cortaba mango, mirando al hombre del traje, al hombre con cargo, al hombre que tenía lo que su familia nunca tuvo. Para ella no era solo un pretendiente. Era una puerta hacia otra vida, una que jamás se atrevió a imaginar. Se unió a él, y con él tuvo 2 hijos, Iván Miguel en 1968 y Javier al año siguiente, en 1969. Por un momento brevísimo, pareció que la vida por fin le sonreía. Años después, recordando aquel tiempo, ella diría una frase que se le quedó clavada para siempre. Ahí empezó el infierno para mí. En ese momento de su juventud, sonaba apenas a la desilusión de un amor que salió mal. Todavía nadie, ni ella misma, imaginaba cuánto infierno faltaba por venir. Pero el pueblo se le quedó chico. Y un día, esa muchacha tomó la decisión que lo cambiaría todo: subirse a un camión rumbo a la capital. Atención, porque aquí llega la primera de las 3 cosas que tienes que saber. ¿De dónde salió, de verdad, esa mujer que vendía pan descalza? Llegó a la Ciudad de México alrededor de 1970, con una mano adelante y otra atrás, acompañada de su hermana Viola. Las dos tenían algo: sabían cantar.
Formaron un dueto al que llamaron Las Golondrinas y empezaron a buscar trabajo donde se pudiera, cantando para quien quisiera escucharlas. El lugar fue un restaurante llamado La Fogata Norteña, donde se ganaban unos pesos entre mesas y humo. Pero el dueto no duró. Hacia 1975, a Viola le ofrecieron irse de gira y los caminos de las dos hermanas se separaron. Francisca se quedó sola, con su voz, en una ciudad inmensa que no perdona. Y entonces hizo algo que lo cambiaría todo. Consiguió un local propio, en la calle Zarco, número 202, en la colonia Guerrero, en pleno corazón de la capital. Lo llamó Casa Paquita. De día era un restaurante de comida mexicana, pero de noche se transformaba. Detente un segundo e imagínalo. El humo flotando bajo las luces, las sillas llenas hasta el fondo, el olor a guisado mezclado con el del cigarro. Y entonces, sobre un pequeño escenario, sube una mujer. El murmullo se apaga, toma el micrófono, y antes de que cante la primera nota, hay un silencio espeso, de los que solo provocan los que tienen algo verdadero que decir. Ahí, noche tras noche, durante más de 30 años, cantó. En 1984 grabó su primer disco, El Barrio de los Faroles, y con él nació para siempre el personaje, Paquita la del barrio. Con el tiempo vendría una avalancha de más de 30 millones de copias, según la cobertura de medios como Telemundo. Pero el público que la aplaudía cada noche no sabía una cosa. No sabía que cada canción de despecho que coreaba era una herida real, y la más famosa de todas nació de una traición. Y ahora la segunda verdad, la que casi nadie conoce. ¿De dónde salió en realidad esa frase que todo un país aprendió a gritar? Volvamos a aquel restaurante, La Fogata Norteña, porque ahí Francisca conoció a otro hombre. Se llamaba Alfonso Martínez. Él era jefe de otro local, y según lo que ella misma contó años después, lo suyo fue amor a primera vista. Se casaron en 1975, y de todos los hombres de su vida, Alfonso fue, en sus propias palabras, el que más amó. Quédate con eso, porque es importante. No fue un capricho, no fue un error de juventud, fue el gran amor de su vida. Y precisamente por eso, lo que vino después dolió como dolió. Fue él quien, sin saberlo, le regaló a México su frase más famosa. La escena la contó ella misma, años más tarde, en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. Una noche, en Casa Paquita, ella estaba sobre el escenario cantando Cheque en Blanco. Su esposo llevaba todo el fin de semana fuera, desaparecido. Imagínate el momento, ella, con el micrófono en la mano, la voz firme para que el público no notara nada. Y de pronto, en mitad de la canción, lo ve entrar por la puerta del salón tan tranquilo, como si nada. Lo mira, la gente la mira a ella, y de su boca, sin pensarlo, cargada de un coraje que llevaba días tragándose, sale la frase: «¿Me estás oyendo, inútil?». El público estalló en risas. Creyeron que era parte del show. No sabían que acababan de presenciar un reclamo verdadero, de esposa a esposo, dicho en público, porque en privado ya no había manera. Tal vez tú también sonreíste alguna vez para que nadie viera lo que llevabas por dentro. Tal vez tú también convertiste tu rabia en una broma, porque era más fácil que llorar delante de todos. Eso fue, exactamente, lo que ella hizo, noche tras noche, durante años. Porque detrás de las carcajadas había otra historia. Según contó la propia Paquita en esa misma entrevista, Alfonso le fue infiel durante mucho tiempo. En su relato, ella ni siquiera lo sospechaba. Fueron dos amigas las que un día se sentaron a investigarlo y le revelaron que el hombre que más amaba llevaba, supuestamente, una doble vida. Imagina recibir esa noticia. Imagina que las palabras que rompen tu mundo no vengan de tu esposo, sino de dos amigas que, con la voz temblando, te cuentan lo que todos sabían menos tú. Esto no lo dijo un juez. No hubo expediente ni sentencia. Lo dijo ella mucho tiempo después, con la voz todavía herida al recordarlo. Es su versión, la de una mujer que cargó ese dolor en silencio mientras el país la veía como la más brava, la más fuerte, la que no le tenía miedo a ningún hombre. Y ahí está la paradoja más cruel de su vida. La mujer que enseñó a millones a no dejarse, a gritar,
a poner en su lugar al que las traicionaba. Era, en su propia casa, una esposa que aguantó y aguantó por amor. Lo que cantaba con tanta fuerza en el escenario era, en el fondo, lo que no había podido hacer en su propia vida. Imagina la escena completa, el salón entero riéndose, aplaudiendo, coreando "Me estás oyendo, inútil", como si fuera un chiste. Y arriba, sobre el escenario, una mujer cantando su propio dolor mientras todos creían que era puro espectáculo. La mano firme en el micrófono, la sonrisa puesta y los ojos brillando por algo que no eran las luces. Y no era la primera vez que la traición tocaba a su puerta. Según ella misma relató, ya lo había vivido siendo apenas una adolescente. Aquel primer hombre, el del pueblo, el tesorero, también le habría ocultado una verdad enorme. En su versión, descubrió que él ya estaba casado, que tenía otra familia, cuando la esposa de él apareció un día en su pueblo. Lo peor es que la esposa de él fue a mi pueblo y me di cuenta de que era casado, contó. Ahí empezó el infierno para mí. ¿Te das cuenta del patrón? 2 hombres, 2 promesas, 2 veces el mismo golpe en el mismo lugar del corazón. Una mujer que entregó su confianza completa, 2 veces, y que 2 veces la vio hacerse pedazos. Pero ella no se quedó callada llorando en un rincón. Hizo algo distinto, algo que muy pocas se atrevían a hacer en aquel México. Agarró ese dolor, lo subió al escenario y se lo cantó de frente a todos los hombres del país. Sus canciones dejaron de ser solo canciones. Se volvieron un grito. El grito de millones de mujeres que habían vivido exactamente lo mismo y nunca habían tenido el valor, ni el permiso, de decirlo en voz alta. En un México donde a la mujer traicionada se le pedía aguantar, callar y perdonar, llegó una señora de Veracruz a decir lo contrario, a nombrar al infiel, a reírse de él, a devolverle, en forma de canción, todo el desprecio que ella había tragado en silencio. Por eso, cuando ella cantaba, no estaba cantando su historia. Estaba cantando la de tu tía, la de tu vecina, la de tu madre, quizá la tuya. Pero ni la pobreza de su infancia, ni las traiciones de los 2 hombres que amó, fueron lo más duro que le tocó vivir. Lo peor llegó concentrado en un solo mes. Un diciembre que jamás, por más años que pasaran, pudo borrar de su memoria. Y aquí, esta historia deja de ser sobre el despecho y se convierte en la historia de una madre. Y aquí viene la tercera, la más dolorosa de todas. El diciembre en que Francisca lo perdió casi todo. Para entenderlo, hay que regresar al año 1977. Por esos días, ella estaba embarazada. Esperaba gemelos. Después de tantos golpes, después de tanto trabajo, la vida parecía querer devolverle algo. 2 vidas nuevas creciendo dentro de ella. Pero diciembre de ese año llegó cargado de sombras. Su madre, aquella mujer que la había visto cortar mango y vender pan, cayó enferma. La internaron en un hospital en Veracruz. Y por más que se hizo, no hubo manera de salvarla. El 11 de diciembre de 1977, su madre murió. Detente y piénsalo. Una mujer embarazada de gemelos, a punto de dar a luz, despidiendo al mismo tiempo a su propia madre. El cuerpo cargando vida y el corazón cargando muerte, los 2 al mismo tiempo, en el mismo diciembre. Ella misma diría después que aquel dolor le pasó factura, que el sufrimiento por la pérdida de su madre se le metió por dentro y le complicó todo. Apenas 2 semanas más tarde, el 26 de diciembre, nacieron sus 2 bebés. Pero algo no estaba bien. Uno de ellos, contó ella, nació muy amarillito. Y entonces vino lo que ninguna madre debería vivir jamás. El 29 de diciembre, apenas 3 días después de haber nacido, sus 2 gemelos murieron. Los 2, el mismo día. Si tú has perdido a alguien en estas fechas, sabes que diciembre nunca vuelve a sonar igual. Sabes que las luces, los villancicos, las posadas, todo eso se vuelve un cuchillo. Para ella, diciembre dejó de ser un mes. Se convirtió en una herida que cada año, sin falta, volvía a abrirse. Años después, cuando le preguntaron qué había pasado, no dio explicaciones médicas. No buscó culpables. No tenía respuestas. Solo levantó la mirada y dijo 6 palabras que lo resumían todo. Murieron. No sé por qué murieron. Dios me los quitó. Nadie pudo decirle nunca la razón exacta. Ni ella la supo.
Lo único que le quedó para poder seguir respirando fue la fe. Una fe que no explicaba nada, pero que al menos le daba un nombre a lo incomprensible. Imagina ese diciembre completo. Una misma mujer caminando entre 3 tumbas recién abiertas. La de su madre fresca todavía, y las de sus 2 hijos, tan pequeñas que casi no parecen tumbas. El frío de fin de año metiéndose en los huesos. La casa, que debía oler a fiesta y a buñuelos, en un silencio que pesaba como una losa. Las cunas que había preparado con ilusión, ahora vacías, mudas, esperando a nadie. No hubo posada. No hubo abrazo de medianoche. Hubo una mujer sentada en la penumbra, con los brazos vacíos, preguntándole al techo por qué. Y el techo, como los médicos, como todos, no le respondió nada. Y nadie, la habría juzgado si ese diciembre la hubiera hundido para el resto de su vida. Pero algo extraordinario pasó con esta mujer. Porque 2 años después, en 1979, la vida le puso enfrente a una niña, una sobrina suya, hija de uno de sus hermanos, que vivía en condiciones muy precarias. Se llamaba Marta Elena. Y Francisca, esa mujer a quien diciembre le había arrancado a sus 2 bebés, miró a esa pequeña y tomó una decisión. La crió como si fuera suya, le dio su apellido, le dio el hogar, el amor y el futuro que la vida no le había dejado darles a sus propios gemelos. El instinto de madre, ese que la tragedia había intentado matar a golpes, encontró otro camino para seguir vivo. Recuerda aquella frase de su juventud, la que sonaba a un simple desamor. Ahí empezó el infierno para mí. Ahora ya no hablamos de un hombre que le mintió. Hablamos de esto, de un mes que se llevó a su madre y a sus 2 hijos. Ese fue el verdadero infierno. Y aún así, de ese fuego, ella salió cargando a una niña en los brazos. Cualquier otra persona se habría quedado en el piso para siempre. Ella, en cambio, agarró todo ese dolor y lo convirtió en su arma. Porque cada vez que subía al escenario y soltaba aquello de "me estás oyendo, inútil", usted no estaba haciendo un chiste. Estaba peleando, estaba devolviéndole a la vida, en forma de canción, cada golpe que la vida le había dado a ella primero. Por eso sonaba tan real. Porque era real. Tú que la escuchaste alguna vez, quizá en la cocina de tu casa, quizá en la radio de un camión, quizá en la fiesta de algún familiar, piénsalo ahora. Esa señora que te hacía reír con sus letras filosas llevaba dentro un cementerio entero. Y aún así eligió cantar. Aún así eligió subirse, noche tras noche, a darle voz al dolor de las demás. Durante décadas, miles de mujeres encontraron en su voz un permiso. El permiso para enojarse. El permiso para no aguantar más. El permiso para mirar a la cara al hombre que las había lastimado y decirle, sin miedo, exactamente lo que merecía oír. En un país que les pedía silencio, Paquita les regaló un grito. Y ese grito no se lo dio un productor, ni una vida fácil, se lo dio el dolor. La traición que querían usar para herirla se convirtió, con los años, en su corona. Y vaya que esa corona pesó con orgullo. En 2021 recibió el premio Billboard de la música latina a la trayectoria. Una mujer que no había podido terminar la primaria a tiempo, de pie, recibiendo el aplauso de toda una industria. La niña que vendía pan, homenajeada por el mundo entero. Siguió cantando hasta que el cuerpo aguantó. En sus últimos años, los problemas de salud la fueron alcanzando. Un nervio ciático que le complicaba caminar. El cansancio de una vida entera de batallas. En 2023 anunció lo que sería su último palenque, en la Feria Internacional del Caballo, en Texcoco. Visto desde hoy, aquello tuvo algo de despedida. Como si ella supiera en el fondo que el telón empezaba a bajar. Y entonces llegó el final. El 17 de febrero de 2025, Francisca Viveros Barradas murió en su hogar en Veracruz, a los 77 años. Según reportaron medios como la agencia AP, partió en su casa, rodeada de los suyos. Y aquí pasó algo que ella, la niña que vendía pan, jamás habría imaginado. El país entero se detuvo a llorarla. Sus cenizas hicieron un último viaje, de Veracruz, su tierra, hasta la Ciudad de México, esa capital que la había hecho leyenda. Y ahí, frente a Casa Paquita, el local de la calle Zarco, cientos de personas se reunieron a despedirla. Dejaron flores en la puerta,
Cantaron sus canciones entre lágrimas. Le llevaron, en forma de duelo, todo el amor que ella les había dado en forma de música. Y no fue solo el pueblo. La noche del 20 de febrero, en la gala de Premio Lo Nuestro, Pepe Aguilar, junto a sus hijos Leonardo y Ángela, le rindieron homenaje frente a todo el continente, interpretando 3 veces Te engañé. La industria entera de pie, despidiendo a la reina del despecho. Su propia hermana Viola, deshecha por la pérdida, dijo algo que quizá lo explica todo. Para mí no ha muerto, declaró. Mi hermana está viva, vive en mi corazón y en mi pensamiento. Y tenía razón, porque hay personas que no terminan cuando se les detiene el corazón. Siguen vivas en cada lugar donde su voz todavía resuena. Y la voz de Francisca resuena todavía. Suena en cada fiesta donde alguien grita su frase entre risas. Suena en cada radio de cada camión que cruza México de madrugada. Esa voz no se apagó, solo cambió de dueño. Hay dolores que no se curan, se transforman. Y la vida de esta mujer es, quizá, la prueba más clara de esa verdad. Porque nada de lo que le pasó fue justo. No fue justo que una niña tuviera que trabajar en lugar de jugar. No fue justo que confiara 2 veces y 2 veces la traicionaran. Y desde luego no fue justo, jamás lo será, que una madre enterrara a sus 2 bebés 3 días después de tenerlos en brazos. Tal vez tú también convertiste una herida en fuerza. Tal vez tú también seguiste de pie cuando todo te pedía caer. Tal vez tú también sabes lo que es sonreír por fuera mientras por dentro cargas un peso que nadie más alcanza a ver. Detente un momento y piensa en los que de verdad pagaron el precio de aquel diciembre. 2 niños que apenas alcanzaron a vivir 3 días. 2 pequeños que nunca dieron un primer paso, que nunca dijeron mamá, y una abuela que murió sin alcanzar a conocerlos, llevándose consigo a su hija al borde del abismo. No fueron una nota al pie en la vida de una cantante famosa. Fueron 3 vidas, 3 ausencias que ella cargó, en silencio, cada día hasta el último. Ahí empezó el infierno para mí, dijo ella una vez. Pero mira lo que hizo con ese infierno. De ahí, de ese fuego que la quemó entera, sacó una voz que consoló a millones. Las 2 cunas vacías de aquel diciembre se volvieron el motor de todo. Aquella casa de la calle Zarco se volvió el lugar donde el dolor se transformaba en canción. Y la frase que improvisó una noche de coraje se volvió un arma, no para herir, sino para defender a todas las que no tenían cómo defenderse. Quizá por eso la gente sintió siempre que su voz era una forma de justicia. No la justicia de los tribunales, esa que llega tarde o no llega, sino esa otra, más difícil de explicar, la que solo Dios entiende, la que toma el llanto de una mujer rota y lo convierte en el himno de un continente entero. La vida no le devolvió lo que le quitó. Nadie le regresó a su madre, nadie le regresó a sus gemelos. Esas cuentas no se saldan en este mundo. Pero le concedió algo que casi nadie consigue, que un país entero llorara por ella el día que se fue, que su nombre no se apagara con su último respiro, que su dolor, al final, no hubiera sido en vano, piénsalo. Cada diciembre, mientras el país encendía luces y cantaba villancicos, ella revivía el peor mes de su existencia. Y aún así, jamás usó su tragedia para pedir lástima. Nunca la convirtió en un espectáculo barato. La guardó digna en lo más hondo. Para mí fue un sufrimiento terrible, llegó a decir. Se le cierra el mundo a uno, y sin embargo, cada noche, ese mundo que se le cerraba ella lo volvía a abrir a punta de canciones. Esa era su rebeldía más grande, seguir cantando. Mira lo que provoca su historia, incluso ahora. Te hace pensar en tu propia madre, en tu abuela, en esa mujer de tu familia que aguantó callada cosas que jamás contó. Porque Paquita en el fondo fue todas ellas. Fue la voz de las que nunca tuvieron voz, de las que sufrieron sin público y sin aplausos, de las que cargaron su cruz en la cocina, en silencio, sin que nadie les rindiera homenaje. Y de algún modo, cada vez que suena una de sus canciones, esas mujeres anónimas también son recordadas. Esa es la herencia verdadera que dejó. No una fortuna, ni una casa, ni un puñado de discos de oro. Dejó algo mucho más difícil de medir. La certeza de que el dolor de una mujer importa.
de que mereces ser cantado, escuchado, respetado. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete a este canal. No lo pidas por un número, ni por una estadística. Hazlo para que historias como la de Francisca no se pierdan en el olvido, para que las mujeres que sufrieron en silencio tengan, al menos aquí, en Etecon, a alguien dispuesto a contar su verdad con respeto. Y déjame algo en los comentarios, porque de verdad quiero leerlo. Dime, ¿cuál de sus canciones te recuerda a tu propia vida o a la de tu madre? ¿Cuál de ellas pusiste alguna vez en la cocina o a solas en el coche, cuando necesitabas sacar todo eso que llevabas atorado por dentro y no tenías a quién decírselo? Porque al final lo entendiste a lo largo de toda esta historia. El infierno donde empezó todo fue también el lugar donde nació su voz. Si esta historia te llegó al corazón, la próxima te lo va a romper en serio. La historia de otra gran mujer mexicana que lo tuvo todo: fama, dinero, aplausos. Y terminó sus días en la soledad más absoluta, olvidada por casi todos. Ella lo dijo mejor que nadie, con esa sencillez suya. Me siento muy bien. Le agradezco al público todo lo que me da. Y el público, Francisca, nunca jamás te va a olvidar.